Pues ahí está entonces la entrevista de nuestro compañero Gilauro Gallegos con el doctor Raúl Córdoba de Control de Peso. Y ahora, como todos los martes, vamos a escuchar en la opinión del notario Gerardo López Conde. En la opinión de Gerardo López Conde. ¿Alguna vez has escuchado qué es la voluntad anticipada? Puedes entenderlo como testamento vital o documento de voluntad anticipada. Palabras entendibles. Es un documento escrito por el que un ciudadano manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que se cumpla en el momento que no sea capaz de expresarse personalmente y que no sea capaz de expresarse así sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o una vez llegado el fallecimiento sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos. Se escucha bien, ¿no? Pero Tabasco aún no cuenta con una ley así. ¿Para qué se crea y por qué es importante considerar hacer el documento de la ley de voluntad anticipada? Es sencillo, para que no exista ensañamiento u obstinación médica. Si esta ley se aprueba, en el imaginario que por alguna circunstancia le pase algo al señor ejemplo, y que por ese accidente no esté consciente y únicamente esté conectado a los aparatos porque está en coma, con este documento hecho por el señor antes del accidente, sus familiares o quien esté a cargo del señor ejemplo, no van a poder decidir cómo quiere morir. Nunca falta que en esas decisiones todos quieren opinar, todos, que si el papá, la mamá, los hermanos, la abuelita, y si está casado, la esposa o los hijos, en fin, todos. Con la ley de voluntad anticipada, el único que decide cómo quiere morir, en el caso que les digo, es el señor ejemplo, y ya hablándote a ti, ese documento te da esa posibilidad. Es evidente que por razones afectivas, la gente más cercana a ti, tus familiares, pues van a hacer hasta lo imposible por tratar de mantenerte con vida. Otro ejemplo, con el mismo personaje, sigue en coma y ya transcurrieron 5 meses. Su familia va a estar ahí gastando grandes cantidades de dinero con la esperanza de que despierte. O el seguro absorberá los gastos. El seguro podrá cubrir los gastos médicos y los aceptados por la COFEPRIS, pero no cubre los gastos periféricos, alimentación, hospedaje, los gastos de quien esté acompañando al asegurado y demás. Y eso genera muchísimo gasto. Vamos, mantener a una persona con vida artificial, sin esperanzas de vida, está para pensarse. Esta ley se propuso en Tabasco en el año 2014, pero no prosperó por un desconocimiento del tema y por falta de sólida argumentación jurídica. ¿Qué ocurrió con esa iniciativa? Generó una confusión y algunas instituciones importantes dentro de la sociedad tabasqueña se pronunciaron en contra. Y fue así porque faltó aclarar y explicar en qué consistía. La ley de voluntad anticipada es un acierto. ¿Por qué? Porque le da la opción a todas aquellas personas que antes de sufrir alguna enfermedad o de caer en etapa terminal, decidan mediante un documento ante notario si continúan viviendo o no. Esta ley no tiene nada que ver con la eutanasia, no tiene nada que ver con matar a la persona que está en coma. Al contrario, tiene que ver con el bien morir. Una persona siendo capaz todavía tiene la posibilidad ante notario de instruir para el eventual caso de que pierda la capacidad de decisión, que no le prolonguen artificialmente la vida cuando se encuentra en una fase terminal. El punto es que en este documento la persona instituye a un responsable, puede ser un familiar o no, en el documento para que lo haga valer. No es que lo desconecten al paciente, no, es no prolongar la vida innecesariamente cuando clínicamente ya no hay nada que hacer. Estados como Aguascalientes, Colima, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y la Ciudad de México ya cuentan con esta ley. Tabasco debe ir a la par con esos estados. Muchos preguntan, ¿es lo mismo un testamento que el documento de voluntad anticipada? No, no es lo mismo. Es parecido, porque se consigna una voluntad. Los dos son importantes hacerlos. Los dos se pueden hacer simultáneamente. El documento de voluntad anticipada es específico a esos casos de instituir a un representante
para que haga cumplir tu voluntad. Parecido a una albacea, sin serlo. Pero ¿qué necesitas para hacer el documento de voluntad anticipada? Tener más de 18 años. En ese documento se va a regular la voluntad de la persona de decidir si quiere o no ser sometido a tratamientos terapéuticos que le prolonguen la vida cuando se encuentre en una etapa terminal. Finalmente, esperemos que en el Congreso del Estado retomen la iniciativa para ponerla en práctica en coordinación con el gobierno del Estado y el Colegio de Notarios del Estado. Será importante para que muchos tabasqueños y tabasqueñas puedan también estar preparados para una eventualidad de esa naturaleza, porque como alguna vez lo externó Ana María Rabaté en su poema de En vida, hermano, en vida, no esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. En la opinión de Gerardo López Conde. En Torre Médica Catedral te dan más que salud, lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general.